Bien, hay unas grandes diferencias entre la composición del interior celular, de ese líquido intracelular, y del líquido extracelular, de forma que esta diferencia es fundamental para el mantenimiento de la vida. Si el líquido extracelular y el líquido intracelular fuera el mismo, la célula no estaría viva porque no podría generarse potenciales de acción, que al fin y al cabo es una fuerza motriz de la célula. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las diferencias fundamentales. Y en este sentido vamos a fijarnos en dos electrolitos, en dos iones, los iones de sodio y los iones de potasio. De forma que, como podéis ver en la imagen, el ion potasio es mucho más abundante en el interior celular que en el exterior celular, y por contra el ion sodio está más concentrado en el espacio extracelular. ¿Vale? Esta diferencia de concentración va a ser muy importante para la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Bien, si nos fijamos en la parte de las biomoléculas, estas son más abundantes en el interior celular, de forma que dentro de la célula no solamente hay más proteínas, sino también hay más aminoácidos y lípidos que en el espacio extracelular, y por contra, por lo que respecta a los carbohidratos, la glucosa está mucho más concentrada en el espacio extracelular que en el interior de la célula. Bien, además en la célula también vamos a encontrar inclusiones, ¿vale? Y estas inclusiones son almacenamiento de biomoléculas que va a tener un carácter temporal, en el sentido de que la célula va a almacenar glucosa, por ejemplo, pero es que también la almacena porque la quiere utilizar. ¿Vale? En principio, todas estas inclusiones suelen ser monomoleculares, de forma que una forma de almacenar glucosa es en forma de inclusiones de glucógeno, ¿vale? Que es esta glucosa ramificada, de forma que este glucógeno va a estar constantemente creándose y destruyendo según la necesidad de la célula a la hora de metabolizar esa glucosa. Por ejemplo, pues las inclusiones de glucógeno son muy abundantes en hepatocitos, células del hígado o células musculares que tienen una alta tasa de actividad metabólica. Otro ejemplo de inclusión podría ser la melanina, que es un pigmento que se encuentra en los melanocitos y que son células que están por ahí dispersas formando la epidermis. ¿De acuerdo? De forma que estas células pigmentadas tienen inclusiones de melanina, del pigmento. Otro tipo de inclusión lo podemos encontrar en los adipocitos, donde tenemos inclusiones que son ricas principalmente en triglicéridos. Los triglicéridos dentro de los lípidos es la forma más común de generar lípidos para su uso posterior. Y luego también otro de los ejemplos de inclusiones podrían ser las inclusiones de hemosiderina. ¿Vale? La hemosiderina es un complejo de proteínas, principalmente ferritina. ¿Vale? La ferritina es una proteína que almacena hierro. Los macrófagos se comen a los eritrocitos que están ya viejos, de forma que van a ser capaces de fagocitarlos para luego proceder a un reciclado y a una reutilización de sus componentes. Pues bueno, el macrófago, al comerse los eritrocitos, va a comer mucho hierro, tiene que almacenar ese hierro en forma de ferritina, esa proteína que va a almacenar el hierro, y hay tanta ferritina que esa ferritina forma grandes complejos supramoleculares que se denominan hemosiderina, y al final estos también forman esos complejos o inclusiones dentro de la célula. El citoesqueleto está constituido por un conjunto heterogéneo de proteínas fibrilares, como pueden ser la actina o la miosina, y que éstas polimerizan formando largas estructuras heterogéneas y que tienen forma filamentosa. Bien, los componentes del citoesqueleto están en un equilibrio dinámico, de forma que algunos componentes cabalgan sobre otros o se mueven sobre otros componentes polimerizan o despolimerizan, e incluso algunos se crean y se destruyen constantemente. El citoesqueleto no solamente contribuye a darle forma y estructura
a la célula, sino que participa activamente en todas las funciones fisiológicas de la misma, como puede ser, por ejemplo, la distribución y movimiento de los orgánulos dentro de la célula o, por ejemplo, la división celular y la migración de las cromátidas a ambos extremos de la célula en división. Bien, según su tamaño y composición de proteínas, el citoesqueleto lo vamos a dividir en tres grandes grupos. Por un lado, de menor a mayor, tenemos los microfilamentos, los filamentos intermedios y los más grandes son los microtúbulos constituidos por tubulina. Bien, los orgánulos son las auténticas estructuras con actividad metabólica de la célula. Cada uno de los orgánulos va a realizar una función o un conjunto de funciones determinados. Según las células tengan una mayor o una menor abundancia de cada uno de los orgánulos, las células se van a poder diferenciar y van a poder realizar funciones distintas. De forma que la diferencia que radica entre un hepatocito y un cardiomiocito, por ejemplo, es justamente su abundancia o composición de distintos orgánulos. Según estos orgánulos están envueltos o no en una membrana fosfolipídica, en una bicapa fosfolipídica, los orgánulos vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los orgánulos no membranosos, como son el ribosoma, el proteasoma, el citoesqueleto y asociado con él los centriolos y unas especializaciones como pueden ser el microvilli o los cilios. Y dentro del grupo de orgánulos membranosos tenemos el núcleo, que es el orgánulo membranoso más grande de la célula, seguido del retículo endoplasmático, bien liso o rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Esto es todo.